Bueno, a ver, estamos con el tema de las entrevistas. A ver, para la semana que viene sería grandioso que tengamos ya todas las entrevistas realizadas y por supuesto, mejor aún sería que tengamos em, las entrevistas sistematizadas en el cuadro de 4 columnas. Recuerden que el cuadro de 4 columnas lo que tiene que tener es la primera columna, tienen que haber hecho un registro del tiempo que llevó la entrevista, pueden marcarlo como desde el minuto cero y avanzar con respecto a todo lo que duró la entrevista. Recuerden que ustedes van a dar a conocer extractos de la entrevista, así que indiquen, por ejemplo, el final del registro, indiquen cuánto llevó la entrevista en total, ¿sí? Y lo que ustedes van a indicar es que cada extracto de la entrevista que ustedes están dando a conocer para el registro es de tal minuto de la entrevista, ¿sí? O sea que ustedes el primer extracto lo pueden volcar del minuto 5, del minuto 10, ¿sí? De cada una de las entrevistas. Y por supuesto siempre indiquen, no se olviden de indicar la pregunta que hicieron y sus intervenciones, si es que las hubieron. Entonces ustedes, una vez que tengan todo el registro hecho, también les recuerdo que si es que no hicieron la entrevista todavía y la están por hacer, que lo mejor es que graben la entrevista o que la hagan como videollamada, no que graben, no es necesario que la graben, pero sí que hagan la videollamada. Así ustedes pueden observar, pueden obtener datos de la entrevista, también de lo que ustedes observan, de gestos que haga, de algún dato del contexto, dónde está recibiendo la entrevista la persona entrevistada. ¿Sí? Además de que ustedes van a también extraer en la parte del registro, en la parte más ancha de la tabla de 4 columnas, van a poner extracto textual de algunas palabras que haya dicho la entrevistada o el entrevistado. Pero les insisto en que cuando ustedes hagan la entrevista, tomen nota con respecto a lo que va sucediendo, que va a formar parte del registro, pero además tomen nota en la tercera de las columnas que tiene que ver con las implicancias. Es decir, les recuerdo que las implicancias tienen que ver con reflexiones que ustedes hagan a partir de lo que están escuchando, de lo que va sucediendo en la entrevista que están desarrollando. Pueden ser reflexiones o pueden ser recuerdos que ustedes les traiga, por ahí algo que dice la docente les hizo acordar de algo, o algún adelanto de algún análisis, ¿no? Dicen, bueno, seguramente que esto tiene que ver con tal cosa y me va a servir para tal cosa. Eso lo pueden anotar en implicancias, que son notas que les van a hacer útil, además de que ustedes despegan de la observación las reflexiones que ustedes tienen, no van a estar metidas dentro del registro, sino que van a estar en una columna especial. Además, ustedes pueden tomar esa columna como una nota, como un espacio para tomar notas, para recordar, para que ustedes puedan apoyarse en ese recuerdo para cuando hagan un análisis, por ejemplo. Y hablemos específicamente de la cuarta columna, que a mí me interesa que ustedes ya puedan avanzar con respecto a eso. Es que la cuarta columna, la columna de las categorías, ustedes van a mencionar al menos 2 o 3 conceptos, uno o 2 conceptos, no sé si 2 o 3 porque por ahí sean demasiadas, pero son conceptos que se pueden repetir a lo largo de la entrevista, ¿no? Se puede repetir 1 o 2 veces el mismo concepto y eso significa que ustedes pudieron obtener algún dato con respecto a su interés. Y también ese concepto puede aparecer en la otra entrevista. Como nosotros vamos a hacer 2 entrevistas, sería lo ideal que sucediera que hayan 2 entrevistas. Ese concepto puede llegar a aparecer en la primera entrevista
y 1 o 2 veces, y en la segunda entrevista puede aparecer 2 o 3 o 4 veces. Entonces esto significa que el concepto que ustedes están trabajando se repite, tiene un grado de generalidad interesante, ¿sí? Entonces, ¿y la categoría? Bueno, la categoría puede ser un concepto que ustedes traigan de otro autor, por ejemplo, enfoques, estrategias, ¿sí? Si ustedes trabajan, por ejemplo, el tema de la evaluación, pueden ser estrategias de evaluación. Si ustedes hablan del momento áulico, pueden ser estrategias de enseñanza. Si ustedes hablan de enfoque, no necesariamente tiene que ser un enfoque ejecutivo, o sea, que ustedes busquen clasificar al docente, sino que sea simplemente enfoque. La idea de enfoque ya es un montón, ya tiene una definición por sí misma. El tema del enfoque no necesariamente está ligado a alguna de sus clasificaciones, así que ustedes podrán encontrar este como un concepto que les sea útil o no, no necesariamente tiene que ser enfoque, por supuesto. O puede ser una palabra que a ustedes les resulte útil, que incorporen, puede ser una palabra común y corriente, ¿sí? Que ustedes la encuentren como útil, y en la categoría tiene que servir para que cuando ustedes hagan el análisis, en el análisis encuentren en el análisis puedan utilizar, le encuentren un uso a la categoría. Por ejemplo, ¿qué uso pueden darle? Por ejemplo, ustedes están analizando la entrevista y en vez de mencionar, hacer un extracto, que también lo pueden hacer, pero hacer un extracto del registro de la entrevista, en realidad lo único que ustedes tienen que hacer es mencionar la categoría. ¿Sí? Entonces, a partir de la mención de la categoría que realizaron, ustedes van a poder, digamos, ahorrarse un tiempo de análisis, y hacerlo, sistematizar esa categorización de una manera diferente, junto con el registro que han desarrollado para las entrevistas. ¿Sí? Así que esto es un primer acercamiento con respecto a la idea de categoría. Por supuesto, lo seguiremos revisando y haremos intentos. O sea, me interesa mucho que ustedes intenten utilizar diferentes categorías y las revisemos juntos para que encontremos esa categoría que se acerque, que sea más útil, que se acerque mejor a lo que ustedes esperan analizar en su trabajo. Así que, bueno, esto sería todo por hoy con respecto a la aproximación. Así que estamos en contacto para lo que queda durante la semana con respecto a lo que vayan desarrollando en los foros. En esta clase haré el link al foro anterior, ya que no hubo tantas participaciones. Utilizaremos ese mismo foro para seguir trabajando durante esta semana. Les dejo un saludo y espero que les haya servido este video.